buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, un programa patrocinado por la Barra Juristas de México, Colegio Profesional, y por el Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Les damos la más cordial bienvenida a su programa número 37, en el cual me acompañan el día de hoy mis buenos amigos y colegas, el contador Gaudencio Gallardo y el contador Silvino Flores. Amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, bienvenidos todos, bien, aquí en una tarde, pues hoy no llovió, pero está fresco aquí en el norte de la ciudad. Hoy 22 de septiembre, 7:26, estamos en vivo, con nuestro programa un poquito tarde, debido a las fallas técnicas que siempre tenemos en este tiempo que llueve. En este tiempo nos falla mucho la tecnología, bueno, la señal de internet. A pesar de que hemos hecho ya algunos ajustes, aún tenemos problemas, pero aquí estamos, como todas las semanas. Hace 8 días no estuvimos porque era día patrio, y entonces pues pensamos que ustedes también iban a estar pues ocupaditos. Decidimos no hacer el programa hasta el día de hoy, pero hoy tenemos pues un tema, como siempre, pues interesante para nosotros. Esperemos que así lo sea para ustedes. Hoy vamos a tocar un tema por demás importante, que casi nadie lo toca porque nos vamos a la parte fiscal casi siempre, pero ahora estamos hablando de algo financiero. No vamos a abarcar como una empresa, vamos a hablar, el tema del día de hoy se llama presupuestos, así de simple. No presupuestos financieros, no presupuestos de otra índole, bursátiles, etcétera, etcétera. Como saben, nuestro objetivo aquí en el programa es hablar sencillo y claro para que todos estemos en el mismo canal. Entonces vamos a hablar pues de qué tenemos y qué es, ¿no? Adelante, contador Silvino, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí de nuevo, con el placer de seguirlos acompañando a todos y a los compañeros y colegas, el contador Gaudencio, contador Juan Carlos. Pues sí, también, independientemente de los temas que hemos tratado, que nos hemos dedicado a lo mejor al tema de, pues así decirlo, fiscal, ahora decidimos o consensuamos que fuera algo en la parte contable o financiera, ¿no? Para que abarquemos muchas opciones, para también a los radioescuchas o bueno, facebookeros, también pues sea de mayor interés, ¿no? Para todos, ¿no? Y sea algo que les pueda servir. Si no, a lo mejor en algunos en este momento no, los que puedan aprender, vamos a verlo, porque a lo mejor en algún momento sus negocios pueden crecer, ¿no? ¿Por qué no? Hay que vernos de esa forma, el crecimiento, y conforme vamos creciendo, de la empresa, de la organización, pues van creciendo, ¿no? Entonces tenemos más y temitas con las que podríamos poder ver y cómo va nuestro negocio, ¿no? Y esto es parte de... Adelante. Así es. Así es, amigos. Como bien lo dices, un tema por demás debatible, digámoslo de esa manera, porque muchos en nuestro entorno, ya sea tanto laboral como de amistades, personal, en la misma casa, hemos oído lo que hay que planear nuestro presupuesto, el cual no hemos, o más bien no nos hemos puesto a razonar o pensar qué es un presupuesto. Entonces, de aquí mi primer comentario es decirles de que un presupuesto es una visión a futuro de lo que van a ser mis ingresos y lo que van a ser mis gastos. Es una planeación. ¿Cómo voy a ganar mi ingreso? ¿Cómo lo voy a gastar? Aquí hay que recordar que los presupuestos, como bien lo comentaron mis colegas, hay financieros, hay administrativos,
empresariales, personales, laborales. O sea, hay infinidad de tipos de presupuestos, pero aquí hay que, digamos que unificando el concepto, es eso en todos, porque todos nos llevan al mismo rumbo. Es una visión a futuro, una planeación de qué voy a ganar y cómo me lo voy a gastar. Amigos, ¿quieren abundar en algo más? ¿O estoy mal en mi concepto? Estamos todos bien, contador. Quisiera yo empezar con, como les decía yo, nosotros vamos a tocar los puntos simples de los presupuestos y como bien dices, contador Juan Carlos, los presupuestos siempre están presentes en nuestra vida diaria porque todos hablamos de presupuestos y de muchos tipos, como ustedes dicen. Me voy a enfocar en la parte de nosotros, en nuestras vidas diarias. Cuando a nosotros se nos ocurre hacer cualquier, por ejemplo, una obra en nuestra casa, ampliar la casa, hacer una recámara más o modificarla, siempre llamamos al profesional de la construcción y le decimos: maestro, ¿cuánto me va a costar esto? Okay, ¿Me puede hacer un presupuesto? O al herrero que viene y queremos que nos repare la puerta: maestro, ¿me puedes dar un presupuesto de cuánto me va a costar? O si tenemos que ir a la hojalatería del auto, le decimos: maestro, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuánto me va a costar este trabajo que voy a hacer? Ya estamos hablando ahí de presupuestos. ¿Qué es? Pues algo que me digan cuánto me va a costar. Es algo que apenas quiero saberlo. A veces no tenemos ni el dinero, a veces por eso pedimos el presupuesto, para que nos den el monto y sepamos nosotros si podemos hacer esa obra, esa pintura, esa hojalatería, reparar esa puerta, etcétera, etcétera. Y de todo índole y de todos gastos pedimos nosotros un presupuesto, inclusive hasta de un viaje, ¿no? Pedimos cuánto es el presupuesto, cuánto es el monto que me va a costar. Entonces todo va en función a un presupuesto y todo el mundo lo conocemos. Sin embargo, si lo trasladáramos ahora a la vida empresarial, a nuestro negocio, a nuestra empresa, a cualquier tipo de actividad que estamos haciendo, siempre necesitamos nosotros saber una proyección que se llama presupuesto. Si no es más que saber el monto que vamos a gastar, pero no nada más eso, sino también podemos tener un presupuesto de ventas, o sea, cuánto vamos a tener de ingresos. Por ejemplo, en una panadería pequeña de aquí del barrio, mucha gente dice: pues voy a hacer el presupuesto porque voy a hacer los famosos panes de muerto ahorita en noviembre, y necesito hacer un presupuesto porque necesito ver cuánta harina voy a comprar, cuánto azúcar, cuánto huevo, cuánto me voy a gastar de gas, etcétera, etcétera. Hasta el simple bolsas de papel que van a tener que comprar también va dentro de ese presupuesto, y empiezan a enlistar y empiezan a sumar y hacen una lista y dicen: tanto de harina, tanto de esto, tanto de aquello, y cuánto me cuesta, pues esto y esto y esto, y al final ya tienen una suma total y dicen: bueno, necesito, para invertir en este momento, para hacer 1000 panes de muerto, necesito 10,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya tienen ahí un monto, pero cuando ya termina, ya hacen los 1000 panes y resulta que ya estamos en el día 3 de noviembre y ya no hay pan, ya se acabó, ya se hizo la venta. Ahora habrá que ver si cuánto me gasté de esos 10,000 pesos, ¿no? ¿Cuánto fue lo real que obtuve? Entonces hay un comparativo. A lo mejor dicen: no, pues no tengo 10,000, tengo a lo mejor 15,000, o a lo mejor tengo 20,000. Entonces, ¿cuál fue mi variación, mi diferencia? Pues si fueron 20,000, mi diferencia fueron 10,000. Si obtuve 15, pues mi diferencia es 5,000 y ahí tengo una variación. Pero si nosotros lo vamos a analizar por renglón, yo presupuesté que de harina me iba a gastar 2,000 pesos y resulta que me gasté 2,500, o a lo mejor me gasté 1,800 porque hubo un ahorro, había oferta, o había oferta de huevo,
había oferta de azúcar, etcétera, etcétera, y nosotros ya estamos haciendo un comparativo. Muy simple lo que estoy diciendo, espero no enredarlos mucho, pero es un ejemplo real que vivimos y que nos gustaría platicar sobre eso en los negocios. Claro está que si nos escucha un empresario va a decir, estás como loco, ¿no? Porque yo así no los hago. Pero bueno, esto, como estamos platicando, es algo sencillo, y obviamente que si nuestra asesoría fuera dirigida a empresarios, les aseguro que nos tocaría yo al punto de estar platicando de una pequeña panadería, ¿no? Pero bueno, esto es para todos nuestros amigos que nos están escuchando, y podamos estar en la misma sintonía y podamos platicar de esto. Más o menos ese es el planteamiento que queremos hacer el día de hoy, con todas las opiniones de aquí de los contadores y con sus opiniones de ustedes, amigos, con sus preguntas, con sus dudas, y vamos haciendo esta charla ya tradicional en nuestro número 37, nuestro programa número 37, contadores, y pues ya vamos a cumplir un año y estamos preparando por ahí a ver qué vamos a hacer en nuestro primer aniversario. Créeme que para nosotros un primer aniversario es mucho, es muy grande lo que vamos a hacer, ¿no? Porque cumplir un año, créanme que es de muchos esfuerzos. Empezamos como todos de la nada, hicimos nuestro presupuesto para ver cuántos programas íbamos a hacer. Ya lo superamos, gracias a ustedes, amigos. Gracias a ustedes, ya superamos nuestro propio presupuesto, ya superamos nuestro primer presupuesto, exactamente. Entonces, estamos en eso, amigos. Vamos a comenzar, compañeros. No sé qué opinen, no sé si hay saludos, no sé si es lo que iba a comentar. Ahorita le enviamos saludos a nuestra buena amiga Zule Ave, la cual ya nos está empezando a mandar saludos. Lo mismo que nuestra amiga Fátima Cortés. Por aquí son los únicos saludos que tenemos. Por nuestros demás medios no tenemos. Por aquí en la barra no. Por el WhatsApp tampoco. Ok, pues bueno, vamos a continuar con esto. Silvino. ¿Qué óvole? Ya se nos fue Silvino. Creo que ya se enojó. Que fue a hacer su presupuesto. No. Ya no quiere participar. No, al contrario. Ok, amigo, ¿para ti qué es un presupuesto? Mira, ya digo, fue muy claro el contador. Lo que pasa, los presupuestos los llevamos día a día, ¿no? Y los llevamos todos, ¿no? Y ahí de algo más sencillo. Creo que se le... Te anda cortando tu señal, amigo. Tu trabajo. Sí, ahí estás bien. Sí. Adelante, contador. Se nos fue. Ah, ok. Bueno, quedaron, pero sí, ahí están. Sí, adelante, sí. Sí. No, les comentaba de los presupuestos, es algo que nosotros manejamos cotidianamente y que a lo mejor no trajo algo más. Así teniendo el ejemplo del contador Gaudencio de la panadería, es más, hasta nosotros mismos, en el tema de cuando eres empleado. Cuando tú eres empleado, tú sabes que cada quincena o cada mes o cada semana tú tienes un ingreso, ¿no? Tú sabes que, un ejemplo, ganas pesos al mes, pesos a la quincena, ¿ok? Con eso, desde ahí, tú inmediatamente, inconscientemente, y para esto, no necesitas conocimiento. Esto es, de estos 5,000, otros 1,000 van a ser para los gastos del día. En eso automáticamente, esa es la parte de lo que es un presupuesto, ¿no? Que ahora
oye, acciones de gobierno, ¿ok? Un ejemplo, la parte de lo que es Banset, se llama que es conocimiento, competitividad y crecimiento, hay esas opciones, y entonces trata de tener esa visión o esa ventaja de poder conocer para ocupar y en qué lo puedes, no, ya después, ahorita, conforme vayamos dando del tema, mucho, ¿ok? Ok, amigo Silvino, estamos teniendo problemas con tu señal, se está cortando mucho, a ver si la puedes checar. Algo por ahí anda mal. Porque si no, Si te nos cortas mucho. ya me escuchan, ok, ahí ya me escuchan mejor. Sí. Sí. Creo que ya no. Sí. Pues... Adelante, adelante. Ok. Bueno, ya. Entonces, no sé si se estaba comentando la parte que lleva día a día, la parte que hay opinando. Pues no. Seguimos igual. Estoy cortando. Sí. No sé si te puedas conectar en tu teléfono. ¿Qué problema? ¿Si seguimos igual? Sí, se sigue cortando. Dame un segundo. A ver, igual por ahí. Bueno, mientras aprovechamos para mandarle saludos a nuestros amigos Adri Mejía, a Carlos Waldo Tello y al amigo Jicontecal Hernández. Muchas gracias, amigos, gracias por acompañarnos. Y en lo que nuestro buen amigo Silvino arregla sus problemas técnicos, vamos a comentarles de que ahorita los presupuestos es algo, como pueden ver, que es algo que tenemos en la vida diaria, en donde para donde volteemos los vamos a encontrar. Lo vemos en nuestra vida de la casa, en el trabajo, con los socios, si vamos a emprender algún negocio, como bien lo comentó Gaudencio, en la casa, si vamos a requerir reparación de algo en la casa, solicitamos un presupuesto al maestro indicado, sea el herrero, sea el carpintero, sea el albañil. Entonces ya todos estamos familiarizados con este tema. Hay diferentes formas de cómo llevarlo a cabo, dependiendo dónde lo apliquemos. Si es en una empresa, no va a ser el mismo método de aplicación que en la vida personal. Por decir, en la empresa no puedo decir voy a ganar 100,000 pesos, pero tengo que gastar 150,000. Entonces, desde ahí tengo que ir viendo mi proyección de cuánto es lo que va a ingresar en el mes que va corriendo, o si estoy planeando ya el siguiente, cuánto es lo que debo de ingresar, cuánto debo de cobrar para poder solventar mis gastos fijos. Recordar que ya nuestros gastos fijos son los gastos mensuales que haya o no haya dinero, se tienen que pagar. Ejemplo, la renta, el teléfono, la luz cada 2 meses, salarios, internet. ¿Algún otro contador? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahí te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Perdón. Sí, ya mejor. Ok, perfecto. Entonces comentábamos de que estos gastos fijos tenemos que cubrirlos, o debemos de tener para cubrirlos mes a mes. Entonces ahí es donde aplicamos el presupuesto de ingresos.
Ahí es por como lo comentaba ahorita. Si mis gastos fijos son de 50,000 pesos, si nada más voy a cobrar 30,000, no los cubro. Entonces tendría que estar viendo opciones, ya sea de financiamiento o ver de otra manera cómo puedo obtener el ingreso restante para poder cubrir mis gastos. ¿Contador? Así es. Así es, entonces sí debemos de tener ahí poner mucha atención. Ahí ya estamos también viendo ahorita una parte de costos, en la parte de nuestros costos o gastos fijos. En alguna otra plática vamos a estar comentando también esos pormenores. Sin embargo, ahorita en la parte que estamos viendo, sí es importante comparar, como dice el contador Juan Carlos, si no obtengo lo mínimo, por decir, para cubrir mis gastos, pues voy a estar perdiendo en este caso, pero precisamente por eso tenemos que tener esos controles muy a la mano. Todo el mundo lo podemos hacer, como bien decía el contador Silvino, igual, viven con nosotros los presupuestos y debemos no solamente afinarlos un poquito, amigos, de nuestros negocios, nuestras empresas, en nuestras pymes, en el lugar que ustedes quieran y manden, para que tengamos nosotros ese control. Es algo importante que lo conozcamos. No vamos a dar aquí en este momento, digamos, técnicas que podamos confundir a los amigos. Sí vamos a dar, digamos, las bases para que un futuro también podamos ya irnos preparando todos, como se llama el programa, Conociendo el Mundo Fiscal. La intención de nosotros es que todos conozcamos un poquito de estos temas para que en un futuro podamos ya tener esa cultura, digamos, contable, financiera, fiscal, y podamos abordar ya en otro nivel en nuestras pláticas para que nosotros nos entendamos y no los vayamos a confundir. Entonces creo que es importante que estemos viendo estos puntos y, digamos, en el nivel básico en este momento. Sin embargo, sí pueden existir dudas que nos gustaría que nos las externaran. Ya hay algunas preguntas, hay unos saludos también. Estaba por aquí, se me pasó a la contadora Adri, me parece que se conectó, al contador y licenciado Elio Reyes, y nos preguntan, contadores, ¿cuáles serían las bases para un presupuesto? Una muy buena pregunta. Okay. Exacto, muy buena pregunta. Mira, hay varias técnicas para generar un presupuesto, ¿no? Pero la que se usa normalmente cuando tú no tienes ningún presupuesto, y lo más lógico es que tú analices los ingresos. ¿Y a qué me refiero con ingresos? Todas las ventas que tuviste o todo lo que te pagaron del año anterior. Un ejemplo, cuando empiezas, y estos presupuestos se recomienda que se inicien a partir de enero, un ejemplo, ¿no? O en diciembre los preparas, ¿no? Entonces, ¿qué tú haces? Tú puedes decir cuánto tuviste o cuánto te estuvieron pagando o cuánto recibiste de enero a diciembre, ¿no? Por ejemplo, de este año, tomando 2020 como ejemplo, cómo estuvieron mis ingresos cada mes de enero a este mes, por ejemplo, hasta septiembre, ¿no? Y asimismo también lo que comentaba de los gastos fijos con Carlos, tener cuánto se estuvo gastando en estos meses, ¿no? ¿Eso por qué? Porque eso te serviría de base para que tú sepas cómo tendrías que estar presupuestando. Y al tener ya todos tus gastos, tanto fijos como variables, que también podrías considerar, ¿no? Tú ya podrías hacer una prospección o una visión a futuro o un pronóstico para que el año que viene cuánto tendrías que estar tanto vendiendo, en el caso si eso es una comercializadora o un negocio, también para sustentar todos estos gastos. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que también ver en función de esto cuánto podemos estar. Si vendes más, pues tienes que gastar más, ¿no? Entonces, en base a eso,
sí sería muy interesante desde mi punto de vista que lo puedan hacer así. ¿Cómo puedes empezar? Pues analizando y viendo cómo se estuvo moviendo. Claro, este año es atípico, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Por todo lo que ha venido. Pero bueno, por citar un ejemplo, estaba viendo este año, ¿no? Así es, exactamente. ¿Contador Gaudencio? Sí, así es, contador Silvino me ganó la palabra, pero antes de comentar quiero también otro comentario del contador Xicotenca Hernández, y nos dice: el presupuesto y control interno van de la mano. Efectivamente, bueno, es una pregunta y yo le contesto al contador Xicotenca: efectivamente sí van de la mano. Inclusive estábamos debatiendo estos dos puntos precisamente en los días pasados aquí los contadores y un servidor, que qué veíamos primero, los presupuestos o el control interno o el flujo de caja, y estábamos en esos temas. Y vamos a tocar el control interno, pero sí van de la mano, contador. Considero yo que van de la mano, porque este control interno o el presupuesto más bien me va a servir para medir ese control interno que realmente voy a tener. Les pongo un ejemplo: si yo estoy proyectando que voy a pagar salarios en el año por, digamos, 500,000 pesos, y resulta que cuando hago el comparativo a diciembre, resulta que pagué 700,000, ah caray, ¿qué pasó, no? Entonces, ¿qué pasó con esa proyección? Me voy a ir al control interno y voy a ver qué fue lo que pasó. Tal vez el contador se aumentó el salario, porque normalmente pues ganan poco los contadores, y se aumentó a lo doble, ¿no? Ni cierto. 5,000 y ahora va a ganar 10,000. No, sí, una super variación, ¿no? Entonces, seas mentiroso. Pero yo gano 5. Ustedes han de ganar más, porque yo gano 5 al mes, entonces. Pero entonces, y otra cosa más, por ejemplo, si yo hablara de inventarios, y ahí creo que es más verídico el control interno. Si resulta que yo a mi almacén de artículos terminados, digamos que yo hago televisiones y metí a mi almacén 100 televisiones, y resulta que cuando yo hago mi inventario y digo, ¿cuántos vendí? Pues 50, se supone que debo de tener 50 en mi almacén. Voy a mi almacén y veo que tengo 25. ¿Qué pasó con mi control interno? ¿Qué pasó con esas 25 televisiones, no? Resulta que el almacenista me va a comprobar que de esas 100 vendió 50, le pidieron para venta 50, le pidieron otras 20 para venta también. Sin embargo, me doy cuenta por ese control interno que no las han facturado. Entonces parece que ya tengo, que me estuvieron faltante, ¿no? Pero en realidad no las han facturado, y el control interno me va a ayudar a eso, a ver qué está pasando con ese inventario. ¿Y qué va a pasar con las 5 que me faltan? Pues resulta que se fueron para exposiciones y andan por todos lados esas televisiones, ¿no? Entonces, tal vez el almacenista, porque se le pasó, nunca hizo la salida, y resulta que tiene un faltante él, hasta que se acuerda que esos 5 se las pidieron el gerente de ventas para una exposición, ahora para el Buen Fin, que ya se acerca, y resulta que no se acordó y no las anoté, y para él ya es faltante, y para mí, que soy un contador bien organizado, pues le digo, te faltan 5, señor almacenista, y me las vas a pagar, ¿no? Porque ya es una pérdida. Ahí aplica el control interno, contador Xicotenca. Entiendo yo que esto es parte del control interno que nos va a ayudar a controlar esto. Y nos sigue comentando aquí la contadora Zule Ave, dice: entonces podríamos decir que el presupuesto sería como una proyección. Así efectivamente, Zule, es una proyección a futuro. Recuerde que los contadores, aparte de ser contadores, somos magos. Entonces realmente estamos viendo nuestra bolita y estamos viendo el futuro que va a pasar. Y como decía el contador Silvino, el 2020 es atípico. No es bueno tomar nada de lo que pasó en el 2020. Bueno,
Me refiero a gran parte de lo que pasó en el 2020. Por ejemplo, mis ventas, si yo proyecto en base a 2020, pues resulta que si yo tenía en el 2019 que vendí 1 millón, y resulta que en el 2020 solo vendí 400, entonces yo voy a proyectar, voy a decir, yo quiero crecer un 20%, entonces ¿cuánto yo estaría vendiendo para el siguiente año? 480,000, resultando que en el 2019 yo vendí 1 millón. No es un buen dato para proyectar, contador Azule. Tendría yo en este año, y muchas, así va a ser en la vida real, tengo que regresarme ahora a tomar el 2019. De acuerdo a nuestras experiencias, podríamos tomar hasta 2018 y 2017 para ir viendo cómo fueron comportándose esos años. Y también tendría yo que analizar perfectamente qué pasó en el primer cuatrimestre del 2020, cómo iban mis ventas. Porque esos primeros meses, créanme que estaban bien, de acuerdo a cómo se comporta un año. Tampoco puedo decir que todo el 2020 lo tengo que echar a la basura. Sin embargo, solamente tomar una parte de cómo estuvieron comportándose mis ingresos, como dice el contador Silvino. Sin embargo, es solamente estos datos para 2020, es para algunas empresas, o tal vez la mayoría. Pero también hubo en 2020 algunas empresas que nacieron y crecieron increíblemente, que si ustedes vieran sus ventas, sencillamente es una flecha hacia arriba. Por ejemplo, a la gente que se dedicó a vender cubrebocas, créanme que sus ventas fueron hacia arriba. Los que vendieron gel, va hacia arriba. Quienes vendieron guantes, subieron. Entonces, esas empresas, en realidad, lo que está pasando en este momento fue un buen año para ellos, inclusive mejor que muchos otros, que los puedo asegurar. He estado platicando con alguna persona que se dedica a vender todo este tipo de equipo, y resulta que sus ingresos comparados contra 2019 se quedaron ya en un 50%, o sea, ya duplicó, y estamos apenas en el mes de agosto comparativo. Septiembre todavía no se cuenta porque no ha terminado, ¿no? Eso quiere decir que va a vender pues el 200% de sus ingresos de 2019. Entonces, pero y si ellos el presupuesto que hicieron de ingresos para 2020 tal vez crecía simbólicamente un 15 o un 20%, pero nunca se imaginaron que iba a crecer en un 200%. Entonces, fíjense que habrá que analizar cada caso, cada empresa, cada compañía, cada negocio. Todo tenemos que hacer. Por ejemplo, las empresas, las comercializadoras que traían o traen muchos productos de China, créanme que en el 2020 sus ventas fueron hacia abajo. Aunque sigue vendiéndose mucho producto en el mercado, créanme que ahorita muchos de nosotros no estamos interesados en comprar un producto que no sea necesario para cubrir nuestras necesidades, porque no tenemos los mismos ingresos, salvo ustedes que ganan bien, pero un servidor pues no tiene para comprar ni los chinos. Acuérdense que hay un chiste que dice, ¿cómo es que todos los productos chinos son tan malos y por qué este virus es tan bueno, no? Entonces, sí dura, ¿no? Entonces, sí, créanme que tenemos muchas cosas que analizar. Es una plática, la verdad que creo que a nosotros nos apasiona. Yo creo que a todos nuestros escuchan, pues, facebookeros también. Entonces, son todos hasta aquí los comentarios que hay ahorita. Más adelante vamos a leer algunos del grupo de WhatsApp para ver qué nos están comentando. Sin embargo, aquí estamos a la orden. Contadores, adelante, por favor. Así es, como bien comentas, este tipo de presupuestos, como ahorita se comentó y comentándole a la amiga Zule, son proyecciones a futuro, porque es lo que comentábamos de que tengo que ver cuánto tengo que ganar para ver cuánto tengo que gastar, que en la actualidad o en vida diaria más bien lo vemos
gasto tanto, necesito ganar el doble para poder darme esos lujitos que quiero, ¿no? Como bien lo comentan ahorita, ubicándolo a empresa, los presupuestos deben de hacerse mes a mes, bimestrales, trimestrales, semestrales. Son una ayuda para el área administrativa y que si lo vemos de esta manera, yo creo que hasta es lo que más le interesa a los dueños. A los dueños lo que quieren ver es cuánto gano, no te van a decir cuánto gano y cuánto gasto. Lo único que te van a preguntar es cuánto tengo de utilidad. Entonces, aquí haciendo los presupuestos en donde metemos ingresos y gastos, podemos darnos una idea. Ya una proyección es verlo a 2 o 3 o 4 años, siguiendo unos estándares. Pero en este caso son presupuestos, es lo que estamos viendo en el momento, lo que vamos a ver de aquí a medio año, a un año. Como bien lo comentábamos, el presupuesto que habíamos elaborado a fines de 2019, a mediados, en el tercer cuatrimestre o como lo hayan elaborado, pues ahorita 2020 ya nos dio en la torre porque vino a cambiarnos todo. Y también en ese aspecto lo que quiero comentar es de que los presupuestos en teoría van con factores fijos. ¿Qué quiero decir con fijos? Gastos ya que sabemos que los tenemos que hacer, como les comentaba, tengamos o no tengamos dinero. Y en la cuestión de ingresos, de que ya tenemos nuestros clientes fijos, que ya sabemos cuánto vamos a cobrar. Pero dependemos de factores externos que nos pueden venir a echar para atrás este presupuesto, moverlo un poco o cambiarnos cifras ahí de mediana a moderadas o significativamente hablando. ¿Cómo puede ser esto? Ahorita, a finales de 2019 ya estábamos oyendo del COVID, que estaba en China. Ya después, como por ahí de diciembre, me parece, fue cuando brincó a Francia o Italia o en qué país. Entonces ya empezó a brincar. Entonces fue donde ya todos empezamos a ver que ya no nada más era un virus local, sino ya se empezaba a extender en el mundo. De ahí cuando llegó ya al continente americano, ya por ahí de febrero, entonces ya en marzo fue cuando ya empezó a llegar a México. Entonces fue cuando ya empezaron a detener todo. Y me refiero a todo de que fue cuando nos mandaron a todos a descansar. Y que todos los trabajadores váyanse, me parece que fueron 15 días al principio. En donde decían, tu patrón te tiene que pagar completa tu semana. Entonces, en base a estos presupuestos que traíamos, podíamos o se pudieron cubrir gastos, yo me imagino que hasta mayo normalmente, pero después de ahí fue donde empezó la crisis de que si no hay movimiento, no hay ventas, no hay salidas, no hay compras, no hay nada, ¿cómo vamos a generar el recurso para poder cubrir nuestros gastos fijos? Y en este caso, pongámoslo de lleno, salarios. ¿De dónde íbamos a obtener el ingreso para cubrir esos salarios si no me dejan vender, si no me dejan tener el trato con mis clientes? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Uno de los factores que nos decían, pide un préstamo. El pedir el préstamo en un banco, si de por sí antes de la pandemia te pedían las perlas de la Virgen, los apuntes de historia y tu cartilla de vacunación y demás, entonces imagínate lo que te anexaban en tiempos de COVID. Por ahí un cliente me mandó unos requisitos en donde me dio risa, la verdad, porque dentro de los requisitos le decía, ingreso comprobable por más de 100,000 pesos al mes. Y me quedé, ¿y de dónde vas a comprobar esos 100,000 pesos si ahorita no hay ventas? No tienes el
flujo que te están pidiendo, y era un préstamo nada más de 100,000 pesos, o sea, no era gran cosa. Entonces fue un factor externo que vino a cambiar a todos, el cual nos movió todo, y hasta la fecha volvimos a rehacer estos presupuestos para poder ir saliendo al mes prácticamente. Entonces sí, como ven, o sea, los presupuestos podemos decir aquí están y va a ser esto, pero los factores externos no los tenemos contemplados, no es algo que quisiéramos que pasaran. O sea, son factores de los que no dependemos nosotros. Entonces, vamos a aterrizarlo en un ejemplo más personal. Tenemos gastos como ya lo habíamos comentado en su casa, tienen que pagar luz, tienen que pagar teléfono, tienen que pagar colegiaturas, tienen que pagar hipoteca, tienen que pagar renta y demás. Pero para esto tienes un accidente, te hospitalizas y necesitas operación. Ese ya es un gasto el cual nunca tenías contemplado. Y ahorita en esta época, ¿de dónde vamos a cubrir ese gasto? O sea, son cuestiones que sí salen de la nada, el cual nos vienen a mover el presupuesto drásticamente, y de ahí tenemos que ver la forma de dónde obtener ese recurso para cubrir ese gasto inesperado. ¿Qué opinan, amigos? Adelante, contador Silvino. Ok. En lo que acabas de comentar, colega, sí tienes toda la razón. Hay muchos imprevistos factores externos. Ahora, si nos vamos a un nivel avanzado, y corríjame, contador, también Gaudencio, para eso precisamente son los presupuestos. Presupuestos, ya si nos vamos a un nivel mayor en el que podamos sugerir o aconsejar, con el expertise que poco o mucho que tengamos, también se tienen que hacer presupuestos que ya son, le llamamos un poquito más detallados o complicados, donde se puede llegar a ese nivel, a tener actualizados. Un ejemplo, si tú manejas tanto para ventas como para compras o ingresos y gastos moneda extranjera, ya tienes que ir considerando todos esos factores externos para poderlos incluir en tu presupuesto. ¿Ok? Ahí ya vamos a un presupuesto mucho más avanzado, ¿no? Podemos tener entidades o organizaciones ya grandes que requieran, se pueden hacer esos análisis, ¿no? Considerando factores, lo que hablabas ahorita, ¿no? La economía, cómo se está moviendo, si puede subir el dólar, si puede bajar el dólar, ¿no? Garantizar apalancamientos con los proveedores para mantener un tipo de cambio. O sea, todo eso también lo podemos considerar en la parte de presupuestos, ¿no? Ya cuando nos vamos a un nivel mucho más avanzado, claro. Y como siempre, considerando cosas que no están dentro de tus manos, como es este caso muy atípico, que por eso yo lo ponía como ejemplo, nada más tomar lo de ahorita del 2020, ¿no? Que no te funcionaría, más que si fuera un año normal o un año corriente, lo que tuviste las ventas que normalmente tenías y los gastos que normalmente tenías, ¿no? Así es. Adelante, contador. Sí, antes de hacer otro comentario, voy a leer unos comentarios también del contador Waldo Tello. Y la primera dice, nos ayuda a encontrar el punto de equilibrio de las operaciones de una empresa. Sí, efectivamente, contador Waldo. Y sigue comentando, dice, como trabajo posterior a los presupuestos, es necesario analizar las variaciones tanto positivas como negativas. Sí, es algo de lo que vamos a ver más adelantito, contador Carlos. Nos leyó la mente, es que usted sí sabe. Quiero comentarles que el contador Waldo es contador que está en Anafinet, es de nuestro grupo de la representación de la Ciudad de México, es un gran profesional que participa con nosotros en la Asociación Nacional de Fiscalistas, por eso nos acompaña el día de hoy. Ha estado también con nosotros como comentarista, como invitado, y créanme que sus comentarios nos ayudan bastante a alimentar y hacer más nutrida esta plática. Y efectivamente
Las variaciones, pues sí las vamos a ver, las vamos a comentar en un momento. Muy, muy atinado el comentario. Y regresando a lo que estamos viendo de este tipo de presupuestos, efectivamente hay presupuestos de todo tipo y depende, ahora sí que la empresa es como los vamos a aplicar, y por supuesto que la inflación tiene que estar presupuestada, también proyectada, porque a veces nosotros tenemos muchas ventas o muchas compras del extranjero. Entonces el dólar, el tipo de cambio es fundamental, que tenemos que contemplarlo porque nos puede mover terriblemente, como es el caso que ahorita estamos a más de 22 pesos. Preguntaba yo a alguien, un financiero que estaba comentando, que decía que subió demasiado el dólar, pero él comentaba también que a razón de que fuera disminuyendo esta contingencia, también el dólar, él estima que para el 2021 regresemos a los 19, a los 20 pesos en tipo de cambio. Eso sería algo muy bueno, porque que disminuir 2 o 2.50 el tipo de cambio sería maravilloso, como gente que se está dedicando en la importación o a la exportación, ¿no? Beneficia mucho en la importación, pues porque nos cuesta menos lo que estamos comprando, ¿no? Pero y perjudica un poco para los que están vendiendo, que están exportando, ¿no? Entonces, sí hay que ver todos los puntos que necesitamos contemplar en los presupuestos. Sí es una proyección, sí debemos de tomar en cuenta lo real del año pasado, para hacer la proyección. El tema o el punto que estábamos diciendo hace un momento, que hay empresas que se fueron como la espuma sus productos, y créeme que, no, y lo digo literal, hay una empresa que se dedica a hacer un tipo de bebidas, eh, pues digamos, alcohólicas, que suspendieron sus trabajos, y créame, cerró las plantas, y créame que pues nadie tenía miedo de este virus, tenían problemas porque iban a la tienda o iban al centro comercial de la esquina y no había, y si había valía 70 pesos, ya sabrán de qué producto estamos hablando, y créame que eso movió a la gente, la escasez de ese producto. Claro está que no a todos, sin embargo sí hubo mucha gente que estuvo muy preocupada, llegó a valer en este rumbo 100 pesos la unidad. Entonces imagínense ustedes, cuando normalmente vale 35, que lo pagues en 100 pesos y lo pagabas sin ningún problema. Es ahí donde nos damos cuenta que a veces como que se nos salen de las manos algunas cosas, ¿no? Entonces, pero refiriéndome a estas empresas que subieron como la espuma, si ellos tomaran en cuenta sus pronósticos sus pronósticos 2021 basados en el 2020, créanme que sería una atrocidad para el 2021, no les pegaría. Ni el mejor presupuestador en el caso del 2020 podía saber qué iba a pasar, y ni el mejor presupuesto conservadoramente hecho jamás contempló esta contingencia. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿O qué tuvimos que hacer? Pues hacer el ajuste, como bien comentaba el contador Juan Carlos. Hay que hacerlos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales. Normalmente se hacen anuales, pero sí hay que ir controlando las variaciones, como nos estaba comentando el contador Waldo. Y obviamente que tuvimos que hacer rápidamente esos ajustes, porque imagínense ustedes que yo ya había presupuestado y le hice un pedido a mi proveedor de 10 toneladas de lo que ustedes quieran y manden para para el segundo trimestre del 2020. Créanme que los cancelamos, porque imagínate, ¿para qué íbamos a tener esa mercancía si no la íbamos a vender? Únicamente íbamos a tener una gran deuda, y el almacén de materia prima la íbamos a tener a reventar y no se iba a mover, y nuestras cuentas por pagar iban a crecer terriblemente. Y si me penalizan por no pagar a tiempo, pues imagínense pues el problemón que íbamos a tener financieramente hablando, ¿no? Y si fuese en dólares, pues peor tantito, ¿no? Entonces,
créame que muchos presupuestos financieros del 2020, por ahí de mayo, se movieron y terriblemente. Entonces, se tuvieron que hacer esos ajustes. Entonces, créeme, como dicen ustedes, compañeros, 2020 es un año atípico que pues ya quisiéramos, muchos dicen terminarlo, sí, pero hay que terminarlos, pues no, primero, antes de pensar en terminar el año, ¿no? Hay que cuidarnos. Perdón por el comercial. No te preocupes. Aquí, bueno, yo lo vería de otro modo. Ahorita con lo que comentas de los negocios que empezaron a vender productos de sanidad, cubrebocas, guantes, gel antibacterial y demás. En cuestión práctica, con varios clientes lo vi, de que lo que les comentaba hace rato, los gastos fijos seguían su marcha, lo que no había era ingreso. Entonces vieron por azares del destino, les llegó el producto y que decidieron, pues decidieron venderlo. ¿Por qué? Porque era una forma de obtener ingreso rápido y no tener que estar viendo con sus clientes quién les podía depositar o a quién le tocaba depositar, porque en este caso los clientes que ya les tocaba depositar a la empresa pues pedían tiempo, pedían prórroga porque no tenían la liquidez que requerían. Aquí en este caso, pues si ellos no tienen liquidez para que te depositen y tú puedas cubrir tus gastos, tienes que ver una opción, es lo que decíamos, otra alternativa de obtención de ingresos. En este caso, préstamo bancario, pues lo descartábamos. Llegó esta opción de que hay que vender productos de sanidad. Órale, pues por ahí empezaron a vender los cubrebocas, los guantes y el gel antibacterial, que es las caretas también, que es el producto que más se vende. Pero mucho tú dirás, bueno, en tu caso, o habrás visto, o por la experiencia que hayas visto, Gaudencio, pero aquí la que hemos visto es de que las ventas sí fueron, pues digamos que buenas, pero aplicado en el negocio pues apenas si salía para cubrir los gastos, o sea, no había un margen que dijera, pues sabes qué, me fue muy bien en esta venta, cubrí mis gastos y aparte me quedó para irme un fin de semana a Acapulco, ¿no? Aunque sea. No, o sea, apenas también en la venta del producto está siendo, o sea, sí hay venta, pero no se está viendo un resultado que dijeras, con esto voy a librarla, voy a tener un poco de tranquilidad financieramente hablando, o ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, en teoría se ve que sí se vende, sí entra dinero y demás, pero como te comento, o sea, sale para cubrir los gastos fijos de la empresa, pero no da para más. Entonces, este ya es un medio, una opción de ingreso alternativo, que no es directamente de la empresa o del negocio o de la papelería o del negocio que gustes y mandes. O sea, fue una salida, es una salida hasta ahorita. Que empiece a pasar esta pandemia, lo ideal sería que este tipo de ventas se van a reducir al mínimo y van a volver a activarse los negocios como antes lo veníamos haciendo. Pero volvemos a lo mismo de que fue un medio alterno de obtención de ingresos, al menos yo lo veo de esta manera. Silvino, ¿ibas a comentar algo? No, mira, es que ahí entra una polémica, ¿no? Porque así como lo hablamos también con los FDIs, todo el mundo se hacen polémicas, porque a final de cuentas, en cualquier crisis, siempre hay un sector al que le van a beneficiar, ¿no? Y recordando esto, nos vamos a lo que fue la influencia. ¿Se acuerdan de la pandemia también de la influenza en 2010 y no 2009? No me recuerdo. 2009, ¿no? A lo mejor no a este nivel, pero sí por ahí se escucharon hasta rumores que había tan fuerte rescisión en las farmacéuticas a nivel mundial, ¿no? Que tuvo que surgir esto, y es lógico, ¿no? En ese momento, la parte de cuidarte, de vacunas, las farmacéuticas crecieron sus ingresos exponencialmente. Por eso, confirmando lo que dice el contador Gaudencio, hay que ver, para tú poder hacer el presupuesto, saber en qué momento estabas, ¿no? Y para saber si vas a tomar esas bases para tú generar un presupuesto.
De otra forma, estarías siendo muy idealista e incoherente en un presupuesto que tú estás generando. Así es. Entonces, a ver, aquí, bueno, ¿me permites, contador? Están comentando en el chat, nos comenta Zule Ave, ¿una corrida financiera es diferente a un presupuesto? Es un poco diferente, Zule, porque un presupuesto ya está preestablecida y una corrida financiera la tienes que hacer prácticamente con datos reales. Entonces es un poco diferente. Las dos cosas tendríamos que meternos y ver qué es una corrida financiera. Prometo hacer si aquí me lo permiten los contadores, hablar de corridas financieras. Ya estamos en otras ligas mayores, porque ahí ya es más bursátiles y más financieras. Es a lo que iba. Una corrida financiera va más en el sector, obviamente, financiero, llámese bancos o casas de inversión, pero pues digamos que para mí es lo mismo, no más que con diferentes palabras, pero ese presupuesto es aplicado exclusivamente en sector financiero, sistema de inversiones. Esa es la diferencia. Pero Gaudencio, no te quitamos la intención, haz tu tarea. No, ustedes también tienen que participar. Si no, ¿cómo? Yo ya contesté, les toca a ustedes. Ahora, yo también en esa parte rapidísimo. Para mí, rapidísimo, así como para solventarlo, es una corrida financiera, es la que haces en este momento, por ejemplo, cuando vas a pedir para tu carro, ¿no? Oye, quiero comprar un carro. Y te dice el agente de ventas o el que te está atendiendo, permíteme, y ahorita te hago una corrida financiera, ¿no? Y entonces, eso es, por decirlo como si lo quieren ver como presupuesto, pero a final de cuentas es de lo que estás haciendo en este momento hacia futuro. Y un presupuesto te basas en históricos que tuviste en años pasados, que son eventos o son importes que ya pasaron, que ya los tienes, para poderlos presupuestar para el siguiente año. Así es, en este caso, como bien se comenta, presupuesto es en base a históricos, en datos que crees a los que puedes o vas a superar. La corrida financiera es en datos ya hechos, ya basados, esos ya son concretos, esos son reales. Entonces esa sería una diferencia. Sí, que aquí comenta el contador Chicotencal que, déjame ver, ya se me va. Una corrida son datos reales y un presupuesto es un estimado. Una corrida es ejemplo cuando compras un auto, lo que acaban de comentar, y sigue diciendo presupuestos históricos y estimados. Efectivamente, ya me corrigió la plana aquí el contador Chicotencal de lo que estábamos platicando, y efectivamente es algo que sí es diferente. Contador Azul, aquí ya entre todos resolvimos el enigma, el galimatías en lo que nos estábamos metiendo. O como decía un ingeniero, un jefe mío que tuve hace como unos 15 años, se estaba convirtiendo en una monserga, y se escucha feo, ¿verdad? Pero es una maraña todo se revolvió y se estaba haciendo un relajo, ¿no? Pero así es, sí, podríamos hablar alguna vez de de corridas financieras, pero créame que sí representa un gran problema, porque ya no, tendríamos que tener otros elementos, y realmente es algo que tendríamos que traducir al español, porque como dicen ustedes, por ejemplo, si hacemos una corrida de un auto para obtener, o cómo me van a dar ese financiamiento, o cómo voy a hacer que mis acciones crezcan, o cómo voy a hacer para saber cuándo las voy a vender y cuándo no, cuándo sí, es un mundo fascinante, pero diferente a los presupuestos, que los presupuestos nos van a ayudar a entender esta parte, ¿no? Pero sí es otro tema que vamos a verlo, y pues sí va a ser, yo creo, interesante. Voy a hacer la tarea, como dice el contador Juan Carlos, y preparar ese tema, porque sinceramente sí hay que trabajarle para poder explicarlo como debe de ser, porque no podemos hacerlo nada más así, porque sí hablamos aquí en el programa en términos simples y llanos, pero
con el conocimiento basado, pues obviamente en la ley, ¿no? Porque si no, imagínense, nada más hablar por hablar, pues estaría un poco complicado, ¿no? Y regresando a los presupuestos, ¿Me permites, contador? Podemos mandar a comercial y regresamos con tu comentario. Perfecto. Ok. Sí, gracias. Regresamos, Comentamos. amigos. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, hemos regresado a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, y en donde estamos hablando de los presupuestos. Amigos, ¿quién tiene un invitado extra? Aquí hay un comentario de Zule, a ver. Ok. Dice, les agradezco a todos, muy entendibles sus explicaciones al respecto. No, al contrario, Zule, gracias por estarnos viendo y escuchando. Estamos aquí para ayudar a todos y para mí son como charlas de café, porque estamos entre puros amigos y con nuestro café, obviamente. Entonces, aquí andamos haciendo nuestros pininos. Como bien saben, llevamos 37 programas, aún somos muy jóvenes. Hay programas que ya tienen cientos de transmisiones, nosotros todavía no, pero pues esa es nuestra meta que tenemos aquí plasmada, pero y obviamente que con su apoyo de ustedes, pues vamos a estar aquí compartiendo con ustedes muchísimos temas muy interesantes, y pues seguimos con los presupuestos. Y la verdad es que, pues, como decía el contador Waldo, pues, ¿para qué nos van a servir estos presupuestos, contadores? Ya explicamos mucho, que ya hablamos y ya creo que ya tenemos esa respuesta. Pues obviamente nos va a servir para controlar, pues, lo que estamos presupuestando con lo que pensábamos que iba a pasar contra lo que realmente está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, ese es un comparativo de lo que proyectamos con nuestra bolita mágica. Los presupuestos no se hacen en enero. Los presupuestos se vienen entregando por ahí del inicio de diciembre, por muy tarde. Ya deben de estar listos, ya deben de estar proyectados. Se tiene algunas de las cosas que se deben de contemplar, como atinadamente decía el contador Silvino, es el tipo de cambio. Tenemos que contemplar la inflación, tenemos que contemplar si en algunos de los países con los que estamos importando mercancía va a haber un cambio de gobierno, que si se va a firmar un nuevo tratado internacional o ya lo tenemos. Recuerden que las aranceles en comercio exterior juegan un punto muy importante. Ya me estoy yendo muchísimo más alto, muy lejos, ¿no?, de lo que realmente queremos explicar. Sin embargo, como aquí hay muchos compañeros contadores que se dedican a todo esto, que estamos en el ámbito contable, fiscal, financiero, pues por eso les quiero comentar eso, regresando para nuestros amigos que nos acompañan, que no son contadores. Por eso estábamos empezando desde un inicio en nuestros pequeños negocios. Créanme que
que toda la gente maneja los presupuestos a la perfección. Les quería comentar que en mi pueblo, ya hablé mucho de lo que hacen en mi pueblo, pero voy a hablar un poquito de lo que se produce. Hay un producto que casi nadie lo conoce. Lo más parecido a ese producto son las, pero allá en mi pueblo son más grandes, son más dulces, tienen muchas espinas, muchísimo más largas, son las famosas pitayas. Créeme que hace 30 años una pitaya te daban 3 por 1 peso, traducido ahorita 3 por 10 pesos, ¿no? Por ejemplo. Ahorita en este momento, a partir de hace unos 10 años, cuando descubrieron que es un producto que se puede exportar, créanme que ahora una pitaya vale 10 pesos, porque la mayor parte de la producción se va para Estados Unidos. Entonces, este punto lo estoy tocando por los presupuestos, porque cada año ellos hacen un estimado, un presupuestado, en base a la producción del año anterior, y con eso pronostican ellos sus ventas, sus ingresos. Obvio que para que pueda salir más o menos el presupuesto, tienen contemplado ellos, fíjense hasta lo que se meten, hasta cuántos años tiene la planta de antigüedad de haberlo sembrado. Es un cactus, y tienen estimado su vida útil y de producción, cuando está empezando a producir al 50%, cuando ya está en su producción total es al 100%, y cuando va bajando la producción, o sea, van viendo cómo se comporta esa producción de esa planta. Entonces todo eso tienen que tomar en cuenta para poder hacer un presupuesto, porque si ellos ya tienen una huerta muy vieja, ¿no? Y el año pasado les produjo 10 toneladas, en el 2020, que les produjo eso en el 2019, en el 2020 posiblemente les va a producir menos, a lo mejor les va a producir 8 toneladas. Entonces, no podrían ellos incrementar sus ingresos, porque su producción va a ser menor, porque conocen ese detalle. Nosotros, regresando a lo que nosotros estamos haciendo, precisamente por eso tomamos los datos históricos, porque debemos de conocer perfectamente el negocio para poder hacer un presupuesto. Si no conoces el negocio, no vas a poder hacer un buen presupuesto. Y obviamente que también les debo de comentar que tenemos que hacer presupuestos conservadores y presupuestos aventurados. No es la palabra que quiero decir, pero sí, digamos, muy arriesgados o muy soñadores, o no sé, ¿no? Incluso hasta presupuestos pesimistas también. Sí, claro, eso es más que un conservador, ¿no? Pues un pesimista, porque tenemos que ver todas las variantes, todos los panoramas, para poder nosotros saber y decir, si me va muy bien, pues voy a vender 1 millón. Si me va medio bien o de acuerdo a que se comporte el mercado, voy a vender 800,000. Y si es conservador, voy a vender 600,000. Pero si es pesimista, contador Juan Carlos, voy a vender 400,000. Tenemos que tener todos esos panoramas y explicarle a la gente. En un negocio aquí en casa, una señora que se dedica a vender hamburguesas desde hace más de 40 años, créame que nunca ha bajado su estimado de venta, o sea, al contrario, lo conserva y a veces lo rebasa. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Ahí tenemos que meter todos los conocimientos del negocio, porque si nosotros descuidamos el negocio, ¿qué creen que va a pasar con esas ventas? Pues van a disminuir. ¿Qué pasaría con esta persona que vende hamburguesas si le baja la calidad a su producto? Enseguida el cliente que ya tiene por años se va a dar cuenta que ya no saben igual y ya no las va a comprar. Sus ventas bajan, ¿no? Entonces, por eso debemos conocer perfectamente nuestro negocio. Si nosotros producimos algo
que sabemos que ya no va a ser igual de demandante el siguiente año, pues no tenemos que presupuestar las mismas ventas. ¿Qué hacen las compañías que venden, por ejemplo, celulares? Van ellos acabando con sus mismos productos, los van sacando del mercado para poder meter los nuevos. Si ustedes son de barba cerrada, si se acuerdan, desde hace 30 años o más que empezaron a utilizar los rastrillos, díganme si son iguales los rastrillos de hace 30 años a los de hoy. Ya no son, y cuando tú vas y quieres comprar los de hace 2 o 3 años, ya no hay en el mercado, ellos mismos los descontinúan y sacan los nuevos. Lo mismo que las farmacéuticas, como decía el contador Silvino en la época de la influenza. Y déjenme comentarles que en aquella ocasión, pues dista mucho de la realidad de lo que dijeron que existía esa influencia. No puedo comentar más porque nos meteríamos en problemas, a lo mejor hasta legales, pero sí bueno, quiero... en China. Hay abogados, no te preocupes. Bueno, sí, pero me llamo Alberto por si me quiere preguntar. Bueno. No lo digo. Entonces, créame que en ese año yo creo que sí fue lo que dijo el contador Silvino, que eso pasó en otro país, que realmente lo utilizaron para levantar el problema grave que tenían las farmacéuticas. Desgraciadamente en 2020 no es lo mismo, realmente sí existe, ahora sí que el virus. Yo no sé cómo han sentido ustedes ahorita, pero como que otra vez nos estamos confiando, como que ya mucha gente otra vez está volviendo como a la normalidad que no deberíamos de tener, y creo que nos estamos desconfiando, y eso va a ser lo que estaba diciendo Gatell en esta semana, que va a haber un rebrote. Pues sí, si ya no te estás cuidando, lógico que se van a contaminar más gente, ¿no? Y además y además porque estamos en temporada ya de fríos, y acuérdense que es cuando va a venir la influenza. Entonces hay que cuidarnos doble, triple y hasta cuádruplemente, ¿sí, no? Exactamente. Entonces, pues imagínense, pues por eso también, discúlpenos amigos, no estamos transmitiendo los tres juntos, o sea, ahora sí que en el mismo lugar, precisamente porque estamos tratando de cuidarnos. Nos ha resultado, gracias a ustedes que nos siguen viendo, que nos siguen escuchando, que nos siguen retroalimentando con sus preguntas, y eso es excelente para nosotros. Y por eso estamos así transmitiendo con esta herramienta a través de Good Meeting en esta ocasión, ¿verdad, contador? A veces por Zoom y a veces por algunas otras herramientas. Sin embargo, pues hemos encontrado la oportunidad de estar comunicados y estar con ustedes para seguir con estos temas. Así es. Seguimos, amigos, que el distanciamiento no nos ha parado. No hemos parado. Aparte, ya se acerca nuestro aniversario, y tal vez ya podamos estar juntos, tal vez, y si no, lo vamos a hacer aquí en vía virtual, como el evento que vamos a tener en Anafinet, que va a ser virtual en octubre, 8 y 9 de octubre. Y pues ni modos, me hubiera encantado ser el anfitrión de Anafinet aquí en la Ciudad de México, pero pues no se pudo por la contingencia, ¿no? Pero bueno, pero algo vamos a hacer, y en este programa también todos están invitados. No sabemos qué día vamos a celebrar, en qué programa vamos a celebrar nuestro aniversario, pero va a ser en estos días, están todos invitados. Y si en esa ocasión no sé qué vayamos a idear, contador Juan Carlos, contador Silvino, si podemos invitar a que se unan ese día, que nos participen, algún comentario, alguna duda, que entren al programa en vivo. A lo mejor lo podemos hacer, puede ser un buen proyecto, tenerlos a todos juntos, que nos veamos, que nos saludemos, y sería para nosotros un honor. Bien, cambiando y siguiendo, dice, caray, ese sí está medio raro este nombre, Jajangli Jairán, espero haberlo pronunciado correctamente, nos manda saludos, no sé de dónde eres, nos gustaría saber, pero mientras nos manda un saludo, y un saludo para ti también, contadora, amiga. Saludos. Continuamos, creo que nos va acabando el tiempo. Así es lo que les iba a comentar. Me podrían dar sus últimos puntos de opinión, porque ya saben que el tiempo es nuestro peor enemigo.
Solamente, bueno, no sé si cedo la palabra al contador Silvino, ya voy a hablar sobre las variaciones, pero tú adelante, contador Silvino, si quieres tocarlas, adelante. Bueno, espero no tomarte parte de lo que vayas a decir sobre la parte de no te preocupes, bueno, todo es bueno. Aquí viene lo interesante, ¿no? De nuestra profesión, porque al final de cuentas te preparaste 4, 5 años, digo, sin demeritar a toda la gente que nos está siguiendo, me refiero que aquí es donde ocupas lo que de verdad haces, ¿no? El volverte un analítico de la información y de la información financiera. Porque gracias a estos, tú puedes empezar a medir, y como bien lo decían, las variaciones. ¿A qué me refiero a esto? Cuando tú emites estados financieros, cuando emites ya sea un balance general o un estado de resultados, saber analizar esas variaciones, ¿no? Y por qué se originan esas variaciones. Un ejemplo, en el gasto, lo común, gasolina, ¿no? Tú tienes presupuestado que usualmente te gastes asignados 50,000 pesos al mes, ¿no? Y traes entre 36, 48, subes hasta los 50, pero de pronto en este mes que estás revisando te fueron a los 60, a los 70,000 pesos, inmediatamente tú te puedes dar cuenta de esa variación y con eso poder revisar a detalle o investigar el por qué. Porque es un hecho que siempre, imagínense también los que nos están escuchando, que tú fueras el dueño de la empresa o que nos tienes contratados, el contador de la audiencia, el contador Juan Carlos o a mí. Inmediatamente me vas a preguntar, oye, hazme la buena. Sí, o sea, es que es un hecho, o sea, porque al final de cuentas el contador Chicotenga, todos los que nos escuchan, en algún momento cuando estuvimos trabajando es, a ver, explícame por qué si traíamos esto en este momento ya estamos gastando más, ¿no? Y ahí viene nuestra parte, saber es explicar, mira, ¿sabes qué? Porque en este mes hubo un evento en el que fuimos, en el que se ocupó, ¿no? O a lo mejor y no, también poder poner candados. ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta que en ese momento todo el mundo de los que tienen tarjetas cargaron por cargar, ¿no? O cargaron más de lo que normalmente estaban cargando. Y entonces dices, oye, pues entonces a lo mejor y hasta a los 2 carros que tiene el contador Gaudencio les echó gasolina y les llenaba el tanque a cada rato, y luego traía una Suburban y una Homer, ¿no? Entonces una Homer, sí. ¿no? Nada más llego a carro de tamales. Usted no diga frío, contador. Ahorita yo puedo ser hasta el dueño del hotel de Dubái, el 7 estrellas, sin ningún problema. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que saber explicar, ¿no? Y también hasta si nos vamos a la panadería y si nos vamos a nosotros mismos, inmediatamente, es más, nos vamos bajándonos a otro lado, en la casa, ¿no? Cuando tú le das a tu hijo, bueno, los que ya tienen hijos y que van a la escuela, les dices, esto es lo de tu semana, ¿no? Y de pronto, el día miércoles, ya se acabó lo de la semana. Y te vuelve a pedir y tú, oye, espérame, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo eso? O sea, ¿por qué inmediatamente te das cuenta? Y es donde viene esa parte de analizar precisamente eso. Yo me fui hasta abajo en el tema de hogar, pero en las empresas, inmediatamente cuando tú presentas estados financieros, los dueños o los que tienen contratado inmediatamente te van a decir, oye, ¿por qué si traíamos esto, ahora es esto? No nos sirve de mucho. Y lo mismo también para ventas, ¿por qué se dispararon, no? Porque a lo mejor y eso te puede servir para que tú sepas analizar que en esos meses, si vas analizando a nivel histórico, que en esos meses sube tus ventas, pues puedas meter promociones para que después vendas más, ¿no? O sea, de los dos lados podemos jugar con esas variaciones. Con esto terminaría esta parte. Ok, muchas gracias, amigo. ¿Laudencio? Sí, en esa parte de las variaciones, pues sí, efectivamente son muy importantes. Realmente para un presupuesto es, digamos que la conclusión, es el punto fino de un analista financiero. Normalmente quienes hacen ese análisis son contadores, normalmente. Quienes se dedican a hacer eso, yo recuerdo hace algunos años cuando empecé a practicar la contabilidad, yo no entré al despacho, yo no entré como auxiliar contable, yo entré en la parte como analista financiero y créanme que para mí fue un sufrimiento terrible
en el aspecto de que pues yo no tenía la experiencia de la contabilidad como muchos de nosotros o muchos de ustedes entraron en un despacho y empezaron a analizar la contabilidad y fueron auxiliares y aprendieron lo que pues a lo mejor un servidor no aprendió. Yo entré directo al análisis financiero y cuando tenía yo que hacer esas variaciones no sabía exactamente por qué salía, entonces tuve que aprender contabilidad y presupuestos al mismo tiempo, pero el comentario que iba a eso es que cuando yo tenía yo que analizar las variaciones, ese era el punto fino, porque precisamente, como decía el contador Silvino, a ver, hay una variación en gasolina, como dicen ellos, como estaba diciendo, perdón, el contador Silvino, ¿por qué una variación? Uno puede pasar porque como tengo 2 Homer, según entendí, pues entonces le cargué a las 2, ¿no? Y ninguna es de la empresa, ¿no? Una Eso Homer. está más canijo. Eso está más canijo, ¿no? Porque estoy cargando a un equipo de transporte que ni siquiera es de la compañía, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Ya me van a retirar la tarjeta porque le estoy dando un mal uso. Ahí entra el control interno. Pero si yo gasté mucho en gasolina y normalmente en el mes de agosto o en el mes de julio, para agarrar meses completos, julio y agosto. En julio yo me gasté 5,000 pesos de gasolina y en agosto ya llevo 15,000, o sea, y esa diferencia de 10,000, ¿qué pasó, contador? ¿Qué hiciste, no? Mira, es que mi equipo de transporte se tuvo que ir a más lugares a distribuir mi producto, y el producto que estamos vendiendo. Efectivamente yo gasté 10,000 pesos más en gasolina, pero mira mis ventas cómo se incrementaron. Ok, perfecto, o sea, la variación que estamos teniendo es positiva. Por un lado gasto más, pero voy a obtener un ingreso derivado de unas ventas que yo tuve que se incrementaron. Entonces esa explicación sí tiene una lógica y se convierte que aparentemente haber gastado 10,000 pesos más de gasolina de lo normal resulta que es una variación positiva. ¿Qué pasaría al revés? Como estábamos diciendo, que se gastara 15 y mis ventas nada más subieron en 5, pues ahí sí estamos bastante mal, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado con esa gasolina, ¿no? ¿A quién se la dimos? Ahí sí también tendríamos que explicar eso y precisamente esas variaciones se tienen que explicar. Créame que es un comparativo entre lo que pasó realmente y lo que yo presupuesté, y pueden ser de dos cosas. Yo presupuesté vender 10 televisiones y vendí solamente 5, pues mi ingreso es diferente, pero es una diferencia solamente porque mis ventas no llegaron a la meta presupuestada. Pero ¿qué va a pasar si yo presupuesté 10 televisiones y vendí 15? Hay una variación de 5 y es una variación que yo tengo que explicar que sería positiva. Todas las variaciones, sean negativas o positivas, las tenemos que explicar los analistas financieros o el contador. Tiene que explicar esa variación y explicarle aquí al empresario, a Silvino Flores, que es el dueño del hotel de Dubái, que según entendí. Entonces no sabíamos, pero a ver si nos invitas un día, contador, para ir allá, aunque sea barrer tu hotel, pero vamos, ¿no? Así es. Soy el gerente administrativo. Bueno, pues con eso más que suficiente. Con eso, ¿no? Y entonces esas variaciones siempre nos van a servir para explicar nuestras diferencias. No todo es malo, no todo es bueno. Aquí podríamos tener en el 2020 muchas variaciones negativas. Seguramente así empezaron a salir, como comentaba el contador Juan Carlos, nos empezaron a superar los salarios inexplicablemente. Tal vez para mucha gente en realidad no, porque yo tenía que seguir pagando a mis trabajadores, como decía el contador, a veces sin producir, a veces sin vender, a veces sin que el trabajador estuviera acudiendo a la oficina o a la planta y le teníamos que pagar. ¿Qué sucedió? Como empezábamos esta plática,
que llegó el momento en que la empresa o que el empresario o que el microempresario o que el de la tienda, el de la panadería, el de la tortillería, ya no pudo cubrir esos gastos fijos, como dice el contador Juan Carlos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues ni modos, tuvimos que decirle al trabajador, sabes que yo ya no te puedo pagar, ¿no? Que hay problemas legales y que hay consecuencias también. Sin embargo, ni modos que tenga que vender mi casa, si es que la tengo, para pagarle a un trabajador que ni siquiera estoy vendiendo nada, ¿no? Entonces creo que ahí se tuvieron que tomar decisiones muy crudas, muy, pues digamos, pues terribles, porque dejar a alguien sin trabajo, créanme que es complicado. A nosotros los contadores nos pasó lo mismo, o corríjame si no es cierto, a lo mejor nada más a mí, que nos bajaron el salario, que tenemos menos clientes, que muchos clientes ya no los tenemos, o que muchos clientes nos dejaron de pagar, o que dijo contador, ¿por qué me cobras tanto si te tardas 10 minutos en hacer la declaración? ¿Por qué me estás cobrando tanto y bájame el honorario, o no te pago, no puedo pagarte, ¿no? Entonces tuvimos que ir analizando y que nuestros ingresos también disminuyeron. Y a ver, explícame esa variación, contadores. Pues obvio, la contingencia también nos está ocasionando que tengamos esas disminuciones. Muchos, pocos son los que pueden decir yo sí tuve más ingresos, ¿no? Mi variación fue hacia arriba. La verdad es que muchos fueron hacia abajo, ¿no? O se están manteniendo, como dices, contador, o que realmente les pegó en un 20% y están sacando pues lo básico, ¿no? Pero en realidad pues ya no se van a ir a Dubái como el contador. Pero bueno, ni modos, pero siguen teniendo, pues están operando. Dice, yo termino pues comentando nada lo que dice el contador Carlos Waldo. Dice, como comentario, tuve una revisión y el tener un presupuesto nos ayudó a demostrar que no era una operación simulada, sino que se tenía presupuestada. Obviamente, ¿qué nos está haciendo ahorita el SAT? Que dice, a ver, contribuyente, ¿por qué bajaste estos ingresos? O sea, hasta parece una burla, ¿no? ¿Por qué comparado contra los meses anteriores o contra el ejercicio anterior, por qué disminuyeron tus ingresos? O sea, hasta parece una burla, que si saben que está pasando esta contingencia y no quieren que esté variando en nuestros ingresos. ¿O por qué no me estás pagando los impuestos, contribuyente? Pues porque no tengo ni para pagar salarios, menos para pagar impuestos, ¿no? Entonces, créame que esas variaciones, como dice el contador Waldo, pues esos presupuestos nos van a ayudar para explicar esas variaciones, ya sean buenas hacia arriba, hacia abajo. Todas las que pueden ser hacia abajo, no todas son negativas. Todas las que se van hacia arriba también no pueden ser todas del todo positivo, porque imagínate, con el producto del gel antibacterial pudieron haber sido al alta, pero tienen una explicación por la contingencia, ¿no? ¿Qué va a pasar el otro año? Que van a bajar. Esperemos que así sea, que bajen, no porque querramos que le vaya mal a ese mercado, obviamente, sin embargo, pues por la salud, ¿no? Más que nada. Entonces también va a tener una explicación. Sí, yo espero una baja, ¿no? Tampoco van a perder. Sin embargo, su negocio, como lo están haciendo en este momento, no va a resultar. Y ahí es a donde empieza también a ver, pues, la gente que se aprovecha digamos, de la desgracia, porque si ustedes saben que un cubrebocas antes de la contingencia costaba 5 pesos, llegó a costar 25, el mismo. Entonces, también nos aprovechamos de esto, ¿no? Entonces, créeme que quisiéramos seguir platicando de presupuestos, y quisiéramos nosotros seguir, no terminaríamos, podríamos seguir un buen tiempo todavía, contador, pero ya se nos acaba el tiempo, ya estamos escasamente a unos minutos de terminar, y yo concluyo con esto. Ya nos despidiremos ahorita al final para que te cedamos la palabra, contador Juan Carlos, que ahora no te dejé hablar nada, creo, ni al contador Silvinos. Ya fui a descansar unos programas para que me sancionen, ya no hablé tanto, ¿no? Entonces, adelante, contador Juan Carlos, por favor. Así es, como lo comentas, pues yo nada más como conclusión, pues es comentar de que los presupuestos los vemos en todos lados, están en nuestra vida diaria, empresarial, de amistades, de familiares,
Entonces hay que tener buen control de ellos, hay que saber elaborarlos de acuerdo a cada tipo de presupuesto que elaboremos y dónde lo apliquemos. Como ahorita contador Waldo ya nos dio un ejemplo de aplicación de un presupuesto que sirvió para desmentir la simulación de dicha operación. Entonces ahí se ve la importancia de tener un presupuesto. No todos lo manejan. Entonces ahí sería una recomendación de que empiecen a hacerlo. Hay que utilizarlos continuamente, hacer presupuestos a corto plazo, ahorita en la actualidad, ya después empezaremos a hacerlos como antes se manejaban y esperamos volver en otro programa a seguir tocando estos temas porque ahorita sí tuvimos buena aceptación, hubo bastantes preguntas, entonces vamos a elaborar otro programa más a futuro para seguir tratando este tema. Pues contadores, no me queda más que agradecerles el que me hayan acompañado en esta emisión. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros Facebook escuchas, Facebookeros que siempre nos acompañan. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y los esperamos en la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego, contadores. Saludos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos.